sesión. Secretario, cuenta. Sí, senadora, un correo de la representante de la Fundación Multitudes, mediante el cual solicita una audiencia para ser escuchado la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley 20.285 sobre acceso a la información pública que se encuentra en tabla. Okay. Y además una comunicación de la señora Natalia González del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien excusa su participación por razones de salud y envió una minuta con sus observaciones que se les envió a los señores senadores. Muy bien. Finalmente, dígame. cabe ser presente que ingresó el día jueves a tramitación en el Senado el proyecto de ley correspondiente al boletín 13.650-06 sobre postergación de pago de patentes de alcoholes. ¿Ese no es el 15.698? Ah, no, ese es el número de oficio, perfecto. Sí. ¿Algo más? No, senadora, eso es todo. Ya. Este proyecto, señores senadores, que posterga las patentes, o más que postergar, prohíbe a los municipios sacar multas frente al no pago de patentes comerciales. Viene aprobado de la Cámara. Recordarles que el 31 de julio vencen las patentes, pero las patentes de alcohol tienen establecida en la legislación una sanción que es la caducidad. Yo revisé el proyecto, a mí no me gusta mucho, sin perjuicio de ello vamos a buscar un horario en que todos podamos para poder tratarlo. Paralelamente a ello, el gobierno dictó un decreto el día viernes, que es el 301, que posterga el pago de esas patentes para que se paguen en conjunto en 2 cuotas, igual como se pagan habitualmente, pero el año 2021. Pero establece, y en el fondo el reconocimiento de la autonomía de los municipios, que para postergar esas patentes se requiere, lo debe hacer el alcalde con acuerdo de su consejo. Yo hablé con el presidente de la MUCH, el alcalde Rodrigo Delgado, y hablé con el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, don Jaime Belmar. Ellos están un poco complicados por el tema que esto significa en los presupuestos municipales. Rodrigo Delgado me señaló que ellos estaban en principio de acuerdo con el decreto que había dictado el Ejecutivo, porque eso mantenía la autonomía de los municipios y cada municipio veía qué hacía, y que él también quería investigar porque a ellos como que les gustaría un poco distinguir. Ellos entienden, por ejemplo, que lo lógico sería postergarle el pago de patente a todos los restaurantes que han estado cerrados y no han podido vender. No así, me decía, por ejemplo, con las botillerías, que son los que más han ganado durante esta pandemia, porque las botillerías han seguido abiertas y han tenido una gran venta. Entonces y la Asociación Chilena de Municipalidades, ellos también están de acuerdo, pero evidentemente quieren que el gobierno le pague lo que significa dejar de ganar. Ahora, acá no se están condonando el pago de ninguna patente, sino que solamente se están postergando. En todo caso, yo le voy a mandar a ustedes tanto copia del decreto del Ejecutivo como del oficio que nos llegó de la Cámara, para tratar de que lo veamos, que a ver si nos podemos juntar el miércoles en alguna hora que todos podamos para revisar ese proyecto. ¿Ya? Y ahora pasaríamos a escuchar a nuestros invitados, a quienes les agradezco su presencia por segunda vez. El lunes pasado nos falló la comisión, pero están nuevamente aquí expectantes para darnos su opinión respecto a la modificación que se propone a la ley sobre información pública y transparencia. Nuestros invitados les vamos a ir dando la palabra en el orden que me mandó el señor secretario.
En primer lugar, le daríamos la palabra a la señora María Jara Quemada, directora de Incidencia. Viene por la Fundación Espacio Público. María, tiene usted la palabra. Póngale micrófono. Sí. Tiene que conectar su audio, María. Tiene que conectar su audio. Ahí sí, ahí está. Ahí está bien. Muchas gracias. Como era previsible, cuando me correspondiera iba a tener problemas tecnológicos. Muchas gracias por la invitación. Si tiene problemas puede sacar la imagen, con eso habla mejor. Sí, toda la razón. Y además así proyecto mejor la presentación. Bueno, partir agradeciendo la invitación y ¿se ve ahí la pantalla? Estaba esperando, ahí llegó, ahí está, sí. Perfecto. Sí, ahí está. Bueno, comentarles que la presentación que yo voy a hacer se basa principalmente en un informe que realizamos 4 centros de estudio que lanzamos en enero del 2019, que hoy ya lo veo como tan lejano, que fue el Centro de Estudios Públicos, el CEP, Chile 21, Libertad y Desarrollo, y nuestra parte Espacio Público. Nosotros nos juntamos 2 investigadores o investigadoras de cada centro de estudio y estuvimos durante varios meses conversando con distintos actores sobre esta materia y también analizando la experiencia que tenía Chile en los años acumulados, en los casi 10 años acumulados de implementación de la ley de transparencia, y revisando también cómo ha funcionado en otros países, y en base a eso nosotros hicimos nuestra propuesta, que puedo enviar a la Secretaría el enlace, pero aquí contiene un resumen de ella, para luego referirme en el fondo, en base a esto, a las recomendaciones que desde Espacio Público hacemos al proyecto de ley en cuestión. Señalar que a mi juicio el proyecto de ley tiene bastantes mejoras de la Cámara de Diputados a lo que originalmente presentó el Ejecutivo. Entiendo que esto se refiere también mucho a los comentarios que hicimos desde la sociedad civil y también del Consejo para la Transparencia al respecto. Entonces, bueno, primero hay brevemente las propuestas de la Comisión Engel al respecto, luego las de los centros de estudio y finalmente recomendaciones. Las propuestas de la Comisión Engel rápidamente, y se refieren, o sea, tienen mucha relación también y similitud con las de los centros de estudio. En primer lugar, se establece que debe reconocerse explícitamente en la Constitución la transparencia y el derecho a acceso a la información pública como principios rectores del actuar de la administración del Estado, así como también el derecho en sí. Hay un proyecto de ley que lleva ya muchísimos años en el Congreso, que está en el Senado, a la espera de votación de la propuesta de la Comisión Mixta sin urgencia, que avanzaría en esta materia, y esto es principalmente porque, dado que se encuentra el principio de publicidad, pero no de transparencia, ni tampoco el derecho a acceso a la información pública, ha habido ciertas interpretaciones del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en caso de antecedentes sobre concursos de alta dirección pública, que han sido un poco complejos. Entonces, en ese sentido, y también a la luz de la doctrina internacional, se sugiere avanzar en esta materia. Por otro lado, y creo que esto es clave, y creo que el proyecto de ley que hoy día están conociendo ustedes en segundo trámite avanza mejor en esto, a diferencia de la propuesta original, equiparar y fortalecer las obligaciones que establece la ley respecto de los otros poderes del Estado, no solo del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y también otros órganos con autonomía constitucional. Y en ese sentido acá lo que se recomienda es extender la competencia del Consejo para la Transparencia a todas las instituciones, sabiendo que tienen ciertas complejidades. Una discusión que estuvo en el Tribunal Constitucional, garantizar el acceso a los correos electrónicos institucionales en los mismos términos que hace la ley respecto de otra información que se establece que es pública. Por otro lado, consagrar legalmente el portal de transparencia del Estado, lo que avanza este proyecto con administración y control del Consejo para la Transparencia. La idea es que haya en el fondo un solo portal donde la información esté estandarizada, esté unificada y sea mucho más fácil para la ciudadanía acceder a distinta información pública que si está disgregada en diversos portales. Por otro lado, y este es un tema clave, pero yo creo que supera esta discusión porque es un tema muy amplio y muy complejo, pero modificar la legislación en materia de archivos. Nosotros tenemos una legislación muy antigua de los años 20 del siglo pasado, por lo tanto es importante
actualizar esta materia, ya que es muy difícil a veces ejercer este derecho si es que no tenemos realmente un buen sistema en materia de archivos, y acá la DIVAM ha hecho, por así decirlo, milagros con las normas tan antiguas que tiene, y esto también tiene que conciliarse con hoy en día la modernización que tenemos en tecnologías de la información. Fortalecer a la unidad encargada de promover políticas de transparencia y probidad al interior de la Administración Central. Entendemos que esto también avanza el proyecto de ley. Crear una política nacional de datos abiertos que incorpore a todas las instituciones del Estado. Esto también es bastante relevante hoy en día, especialmente porque le da la posibilidad a distintas entidades, a la academia, etcétera, a poder reutilizar esta información de una manera mucho más sencilla para hacer los distintos cruces que a uno le puedan interesar. Y por último, fortalecer la participación de Chile en instancias internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto, que lamentablemente es algo que todavía no está quizás muy conocido por todas las entidades del Estado, pero del cual somos parte desde casi el inicio, el año 2011, y la Alianza Global para la Auditoría Social. Eso por parte de la Comisión Engel. Voy ahora a ver lo de los centros de estudio, tratando de hacerlo lo más breve posible y quizás poniendo el acento en algunos temas que me parecen más relevantes. Bueno, nuevamente los centros de estudio hablan del reconocimiento constitucional expreso del principio de transparencia y el derecho de acceso a la información, y en el fondo se establece, eso sí, que en el artículo 19, número 12, donde se consagra este derecho, no se establezca el recurso de protección como medida para garantizar este derecho ante ciertas vulneraciones, sino el procedimiento especial que hoy en día tenemos ante el Consejo y tribunales superiores. Yo creo que esto para mí es bastante relevante, y es que el Consejo para la Transparencia, que además está planteando que asuma la competencia en protección de datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado, en otro proyecto de ley, nosotros creemos que es clave que lo haga, pero para esto es esencial fortalecer el gobierno corporativo. Y a nosotros nos preocupa que si este proyecto avanza primero que el otro, donde sí se establece el fortalecimiento del gobierno corporativo, esto quede fuera. Entonces creemos que debería estar en ambos proyectos de un modo espejo, y que finalmente el que se apruebe primero como ley es el que lo implementa, y en el otro luego, si es que ya se aprobó como ley, se elimina. Entonces creemos primero que hay que aumentar el consejo directivo, que hoy en día son 4 consejeros a 5 consejeros, con dedicación exclusiva y con especialidades en sala, ¿ya? Es decir, algunos con especialidad en protección de datos personales y otros en temas de acceso a la información pública. Que la segunda instancia continúe ante las Cortes de Apelaciones respectivas. Creemos que hay que perfeccionar el sistema de nombramiento. Este es un ente que el objetivo es que sea altamente técnico más que altamente político, porque de hecho lo que hace es fiscalizar a entidades del Estado, como el Poder Ejecutivo y, si es que quisiéramos también en el futuro, a otros poderes del Estado. Por lo tanto, creemos que se requiere garantizar que las personas que están en el Consejo Directivo cuenten con las competencias para ejercer este cargo. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos que haya un perfil de estas personas, unas mínimas competencias, y que se haga un concurso de alta dirección pública para personas abierto con al menos 5 años de experiencia en materias de protección de datos o transparencia y acceso a la información pública, que luego alta dirección pública le entregue un listado, por ejemplo, de 5 nombres al presidente de la República para que el presidente seleccione de esa propuesta un nombre y se lo proponga al Senado, que ratifica con 2/3, previa audiencia pública en la Comisión de Constitución, como suele hacerse, transmitida por streaming, y con un plazo mínimo entre el que el presidente hace la propuesta y se hace esta audiencia y se ratifica para el escrutinio público, ¿ya? Entonces, en el fondo, seguimos manteniendo a la participación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo a través del Senado, pero con un previo concurso público a través del sistema de alta dirección pública, ¿ya? Por otro lado, creemos que hay que establecer ciertas normas para los nombramientos para efectos de no afectar su normal funcionamiento. Por ejemplo, hoy en día hay un consejero, el consejero Marcelo Drago, que renunció, ¿ya? Él terminaba su cargo en octubre de este año, y por lo tanto hoy en día hay 3 consejeros. Ese consejero no ha sido reemplazado, y eso puede afectar el funcionamiento del Consejo porque tiene unas normas mínimas de quórum, y si es que algún consejero de los que hoy en día siguen en el cargo tiene que ir a habilitarse por un tema de conflicto de interés o no puede concurrir, no se van a dar las normas para el quórum, y por lo tanto va a afectar el funcionamiento del Consejo para la Transparencia. Creemos, y esto aquí yo reconozco que yo soy abogada y en general no me gusta mucho esto de limitar las cosas a los abogados, pero esto fue en un grupo muy amplio, como les decía, de 8 personas donde no todos eran abogados,
que creíamos que dado que muchas veces iba a tener que verse disputas normativas entre la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública, creíamos que el presidente del Consejo debía ser abogado o abogada, aunque a mi juicio esto es algo que tampoco es tan clave como lo anterior que dije. Y por último, también creíamos que era importante que hubieran normas para cautelar los conflictos de interés, principalmente pensando en que lo más probable es que personas que tengan experiencia en protección de datos personales hayan sido directores o hayan participado en empresas que hayan tenido relación con ese rubro o ese giro. Entonces creemos que es importante proteger a la institución a través de normas suficientes para cautelar los conflictos de interés, ¿ya? Y por último, creíamos que tenían que haber normas de post-empleo, similares a las que hoy en día hay en otras instituciones como la Comisión de Mercado Financiero o el Banco Central, donde se establezca la imposibilidad de hacer lobby por un año a exconsejeros, y también una prohibición absoluta de ejercer en el rubro donde ellos estaban ejerciendo por 3 meses compensados. Aquí tuvimos diferencia de opinión, creíamos que había que extender luego esa prohibición absoluta los primeros 3 meses con una compensación económica, y Libertad y Desarrollo y el CEP dijeron a 6 meses más sin compensación. Espacio Público y Chile 21 dijimos en total que sea 12 meses, o sea 9 meses más sin compensación, para participar efectivamente de empresas que hayan tenido que ver, por ejemplo, con el giro comercial sobre recolección, tratamiento o comunicación de datos personales, o que tengan que inhibirse de algunas decisiones que ellos hayan adoptado. Como les decía, también creemos que hay que equiparar y fortalecer las obligaciones de transparencia respecto de los órganos y poderes del Estado, que hoy en día tienen una menor intensidad, como son las autonomías constitucionales, y también el Poder Legislativo y Ejecutivo. Sabemos que este es un tema complejo, pero creemos que debiera el Consejo para la Transparencia tener fiscalización sobre ello en materia de transparencia activa y en materia de derecho de acceso a la información pública cuando tenga que ver con áreas relacionadas con la gestión administrativa y el uso de los recursos públicos. Creemos que esto es muy importante y que esto tiene que ir de la mano con fortalecer también organismos internos dentro de estas entidades para que haya una persona interna que esté promoviendo y velando porque efectivamente esta ley se cumpla. Pero creemos que esto es muy relevante, que vaya de la mano con, como decía antes, fortalecer el gobierno corporativo, el Consejo para la Transparencia, para que efectivamente pueda ejercer bien este rol, y también que se puedan reclamar sus decisiones y sus instrucciones a las Cortes de Apelaciones. Eso creemos que es muy relevante. O sea, le vamos a dar más competencia, más poder, fortalezcámoslo y también consideremos que haya normas de reclamo de sus decisiones para que también, en el fondo, tenga que rendir cuentas respecto de su actuar. Portal de transparencia del Estado, creemos que hoy en día lo está haciendo el proyecto de ley. Correos electrónicos, nosotros también creíamos que los correos institucionales, salvo que hayan causales de reserva, como el privilegio deliberativo, como existe la regla general respecto a la ley de transparencia y está establecido en nuestra Constitución, y cuando exista un interés público debiera haber un procedimiento especial para que efectivamente se pueda acceder a los correos electrónicos. También en otros temas creíamos que hay que instaurar, y en esto lo tiene bastante desarrollado en su doctrina el Consejo para la Transparencia, pero sería bueno también instaurarlo en la ley, los test de daño y de proporcionalidad y de interés público, ya que ya, como les decía, se ha desarrollado vía jurisprudencia. Y que hay otro proyecto de ley que trata esto, pero nosotros creíamos que había que eliminar el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que hoy en día es muy amplio y se ha prestado para abusos. Y nosotros creemos que en el fondo lo que tiene que hacer es que hay una causal de reserva al respecto establecida en la Constitución y la Ley de Transparencia, referida a la defensa nacional, la mantención del orden público, la seguridad pública. Por lo tanto, nosotros creemos que esa es la norma general que tiene que aplicar en esta materia y no el artículo 436 del Código de Justicia Militar, que es muy amplio y que se ha prestado a abusos, como por ejemplo que se haya negado la información respecto de cuántos capellanes militares hay, que finalmente los tribunales otorgaron el acceso a esa información porque entendía que no se estaba vulnerando la seguridad nacional o la defensa nacional. Respecto a empresas públicas, creemos que también se puede mejorar bastante el acceso a la información pública. O sea, creemos que primero, sobre transparencia activa, debiéramos ver qué información ellas pueden entregar sin que se vean afectadas, especialmente aquellas que tienen el monopolio de la actividad, a diferencia de otras empresas que efectivamente compiten con el sector privado, como puede ser Televisión Nacional o el Banco Estado.
pero creemos que debiera darse más acceso a información. En ese sentido, nosotros sentimos que hoy en día quizás nos hemos quedado un poco atrás en eso y pudiéramos avanzar en un estatuto especial para las empresas públicas. Gobiernos municipales y regionales. Nosotros creemos que es muy relevante avanzar en mayor información de ellos y información más especializada de ellos. Yo creo que un tema que quizás hemos visto con los 10 años de experiencia de la ley de transparencia es que muchas veces al tener normas tan generales que aplican a entidades tan distintas como es el caso de transparencia activa, es que muchas veces nos quedamos sin tener información que es más relevante para la ciudadanía y más específica, por ejemplo, respecto de gobiernos municipales, que lo que puede ser respecto de un ministerio o lo que puede ser respecto al Poder Judicial o el Poder Legislativo. Entonces, en ese sentido nosotros creemos que hay que avanzar en esta materia y creemos que es muy importante contar con mayor información y más detalle relativa a la situación patrimonial de los municipios, que ha sido un tema que ha sido delicado y que incluso ha terminado en Contraloría y muchas veces con dudas de la ciudadanía respecto a las deudas que tienen los municipios y cuál es la real situación patrimonial. Entonces, en ese sentido, creemos que es muy importante avanzar en esta materia y que también haya mayor transparencia, por ejemplo, respecto a fondos concursables que asignan los gobiernos regionales, más aún considerando que vamos a iniciar un proceso de elección popular de los gobernadores que antes no teníamos, por lo tanto creemos que en ese sentido es muy importante contar con transparencia suficiente que quizás hoy en día no existe. Y también, por supuesto, incluir a las corporaciones municipales, que entendemos que el proyecto lo está haciendo. Transparencia fiscal y presupuestaria, creemos que también acá se puede poner un foco y donde también en el fondo se puede hacer un ejercicio distinto al artículo 7 de la transparencia activa común. Creemos que debe publicarse la ejecución del gasto en forma de base de datos y permitiendo distinguir entre asignaciones y subasignaciones. Que la información que envíe DIPRES y ministerios al Congreso por la tramitación presupuestaria y su posterior ejecución esté disponible para el escrutinio público en formatos digitales y reutilizables. Creemos que debiera haber mayor transparencia de los informes financieros de los proyectos de ley y que los informes financieros también tengan más detalles, ¿ya? Y tengan, por ejemplo, las distintas consideraciones que se utilizaron para llegar a una determinada conclusión. De manera que en el fondo cualquier persona pudiera replicar estos cálculos y llegar, ojalá, esa es la idea, a la misma conclusión, pero a veces los informes financieros son muy, muy generales y para uno es muy difícil tener en cuenta o tener a la vista cuáles fueron los supuestos que se consideraron para llegar a esos cálculos. Y que la información esté publicada, ojalá en formato de base de datos, lo más desagregado posible, y esto permite en el fondo un mayor control social por parte de la ciudadanía, pero también de los centros de estudio asociados a los partidos políticos y de los parlamentarios también. Entendemos que hay que hacer mejoras procedimentales, plazos para remisión de solicitudes, notificación a terceros, de reclamos ante el Consejo para Transparencia, consulta de información in situ, tasas de costo de reproducción, y entendemos que eso se avanza en el proyecto. Y por último, gestión de la información. Creemos que en ciberseguridad es importante que haya una institución estatal que esté preocupada de esto. Ya hemos visto cómo efectivamente se ha vuelto un tema muy sensible. Y de hecho, si no me equivoco, el año pasado, como que a esta altura el tiempo pasa a ser relativo y estos últimos 4 meses han sido como un año, pero si no me equivoco fue el 2019, a principios del 2019, o el 2018 yo creo, que el gobierno nombró a una persona encargada especial de ciberseguridad por problemas que hubo de hackeo a bancos y a instituciones financieras y de información sensible. Pero también tengamos en cuenta que el Estado maneja también mucha información de las personas. Pensemos hoy en día que estamos hablando de la pandemia, el Estado maneja información sensible de las personas que, si no hay normas importantes de ciberseguridad, en el fondo se pueden vulnerar los derechos. En ese sentido, veíamos como otros países, y también la OCDE lo ha recomendado, la creación de un oficial que se le llama, un oficial jefe de información, dentro del gobierno para que interactúe también con el Consejo para Transparencia, pero creíamos que ahí era importante que hubiera alguien con ese cargo. Quizás yo creo que hoy día tenemos una comisión de transparencia y probidad a la ley de las Express, tenemos una división de gobierno digital a la ley de las Express, pero creemos que en el fondo tiene que dársele mayor relevancia y con una plataforma de integración de datos. En resumen, respecto al proyecto de ley, yo creo que hay un avance en integración del sistema, a diferencia de lo que ocurría con el proyecto original que presentó el Ejecutivo. Hay un avance en la integración del sistema y disminuir la actual fragmentación.
Se valora que el Consejo para la Transparencia tenga competencias sobre entidades autónomas en materia de transparencia activa. También se valora la creación de esta comisión de coordinación presidida por el Consejo para la Transparencia. Se valora que haya responsables de implementación dentro de las entidades autónomas y los distintos poderes del Estado. También la consagración de lo legal del portal de transparencia, especialmente para entes autónomos y gobiernos locales, bajo la competencia del Consejo para la Transparencia. Sí creemos que se puede perfeccionar el sistema respecto del derecho a acceso a la información pública, como decía antes, en materia de gestión administrativa, uso de recursos públicos. Y, por ejemplo, también creemos que en el Congreso se debiera crear la Dirección de Ética y Transparencia para que al interior del Congreso, que sea una sola dirección para ambas cámaras, pudiera contribuir en la gestión de esta información. Hay un proyecto que está en la Comisión de Constitución del Senado parado hace 3 años alrededor ya, que avanzaba bastante en esta materia, que se discutió mucho durante los años 2016 por esta comisión especial que se creó de probidad y transparencia en el Senado. Y yo creo que falta resolver de mejor modo la segunda instancia de decisiones de los órganos autónomos en derecho a acceso a la información pública. O sea, cuando el Congreso niegue una solicitud de acceso a la información pública, o el Senado, por ejemplo, ¿a quién se puede recurrir? Porque eso hoy en día no se puede recurrir a nadie, y hemos visto que ha habido problemas ahí, quizás Alberto lo puede contar de mejor manera y en primera persona, pero yo creo que esto es importante en el fondo, que siempre haya una segunda instancia y que no sea el ente afectado el que resuelva en primera y única instancia. Y tal como decía, si el Consejo va a tener facultades, sobre todo el aparato estatal, debe reforzarse su gobierno corporativo, evitar la politización o captura de sus integrantes, que tenga también mayor transparencia y escrutinio social sobre su nombramiento, además de tener competencias afines. Y esto tiene que ir de la mano con una instancia de reclamación de sus decisiones. O sea, el Consejo también tiene que ser responsable ante otros de las decisiones que tome y que puedan ser reclamadas y revertidas en su caso. Se valora la creación dentro de las SECPRES de una división de integridad pública y transparencia, así como las direcciones en las entidades autónomas. Se valora avance en transparencia para personas jurídicas sin fines de lucro que reciban transferencias a fondos públicos y empresas concesionarias de servicios públicos. Yo creo que esto es clave y muy importante que esté, especialmente lo último. Nosotros, en general, en el espacio público estamos por la transparencia en general de personas jurídicas sin fines de lucro, aunque no reciban transferencias de fondos públicos, entendiendo que igual es un tema complejo y depende también mucho del tamaño de esa entidad, que a veces en verdad son súper pequeñitas, para tampoco ponerles cargas demasiado burocráticas. Creo que se debe avanzar más en transparencia fiscal en gobiernos locales, en el ámbito de defensa, en empresas públicas y estatales. Quizás escapa esta ley, pero creo que es importante y falta una regulación integral en materia de archivos y gestión de la información. Y por último, como decía, falta en este proyecto de ley, a diferencia de uno del año 2012, falta una regulación de correos electrónicos institucionales. Por último, falta consagrar test de daños y proporcionalidad y de interés público, de acuerdo a los estándares internacionales. Hay un vínculo estrecho con otros proyectos de ley: protección de datos personales, ciberseguridad, Sistema Nacional de Estadísticas. Por lo tanto, es lo ideal, aunque sé que es difícil, especialmente cuando están en distintos trámites o en distintas cámaras, es que conversen entre ellos, especialmente con el de protección de datos personales, que, como decía, trata temáticas del gobierno corporativo, el Consejo para la Transparencia, y se valoran las mejoras procedimentales y sustantivas que se recogen de los aprendizajes de 10 años de implementación de la ley. Por ejemplo, incluir en transparencia activa el listado de solicitudes de información realizadas. Ahora, yo sí creo que quizás algo negativo que tiene dejar fijo las normativas de transparencia activa en una ley es que, claro, vamos a estar cada 10 años quizás con los aprendizajes modificándolo, y como decía, muchas veces hay temas sectoriales que son de relevancia y que en esta generalización quedan fuera. Entonces a veces se podría pensar en que quizá este ente coordinador que preside el Consejo para Transparencia, donde están todas las entidades autónomas y los poderes del Estado, quizás pudieran, no sé, cada 5 años ir revisando la experiencia que haya e ir incorporando otras materias en transparencia activa para que sea más dinámico y no nos quedemos con leyes que son que en el fondo quedan totalmente desactualizadas y que no tienen una utilidad. Entonces yo creo que eso también podría ser algo que podríamos evaluar o estudiar. Y eso es mi presentación. Muchas gracias y quedo disponible.
pregunta o duda. Sí, gracias a usted, María, por la presentación tan clara. Le pedimos que la haga llegar a la Secretaría para que sea reenviada a los señores senadores. ¿Les parece, senadores, que escuchemos todas las presentaciones y luego hacemos la consulta al final para que no se nos vaya a quedar nadie pendiente? Le damos la palabra, en segundo lugar, al representante de la Fundación Chile 21, al señor don Roberto Amaro, director del área de transparencia. Don Roberto, tiene usted la palabra. Señora Presidenta, muchas gracias. Voy a apagar el video, voy a aprovechar el consejo del senador Insulza y voy a colocar una presentación. Voy a apagar el video. Sure. Vamos a hacer un poco de economía porque efectivamente María Jara Quemada ha presentado los lineamientos de un trabajo que hicimos como Chile 21 el año pasado y que fue bastante ordenador respecto del tratamiento y trámite que se hizo en la Cámara de Diputados. Así que voy a ahorrar la parte que tienen que ver esencialmente con me voy a centrar en algunas cosas, algunos aspectos que valoramos del trámite que se ha estado haciendo hasta ahora y que tienen que ver con revisitar algunos temas que se dio en la discusión el año 2007 y 2008. Creo que es tremendamente importante recoger esa misma discusión que se dio en ambas cámaras en la tramitación de la ley de transparencia original respecto de los sujetos obligados. Y nosotros creemos como Chile 21, tenemos una opinión respecto de que se ha ido avanzando, que este proyecto avanza sobre instituciones que habían quedado fuera de la ley o habían quedado parcialmente fuera, pero seguimos creyendo que hay aspectos o instituciones, órganos, empresas, entidades que están que son ya sea de propiedad del fisco o parcialmente propiedad del fisco o reciben fondos estatales que están quedando fuera absolutamente de las normas de transparencia. Y me refiero específicamente a todas las empresas de servicio público, de bien público, que tienen licitaciones con el Estado para administrar algún tipo de bien público. Estas son las sanitarias, las eléctricas, las concesiones aeroportuarias, las concesiones de transporte o, no sé, de carreteras. En ese caso creo que todavía hay aspectos donde la ley debiese avanzar y creemos que un avance lo de ahora, pero va a quedar, si es que no lo podemos a conversar, la misma discusión que se dio en el 2008 va a quedar pendiente para quizás 10 años más. ¿Puedes agrandar un poquito, Roberto? Perdón, Presidenta. Senador. Ampliar solo un poquito. ¿Cómo? Si puedes ampliar un poquito la presentación para leerlo mejor. Mira, lo que pasa es que esencialmente la ley en primera instancia se centró en lo que es el Poder Ejecutivo, ¿no? La Administración Central del Estado, que de alguna forma impuso ley de transparencia activa y transparencia pasiva para esos órganos, y algunos fueron sumándose en la medida de que se fue con aspectos que tienen que ver solo con transparencia activa, pero no pasiva, por ejemplo, algunas empresas, por ejemplo, del Estado. No obstante, el principio general que hay en el mundo es de todo lo que tiene que ver donde haya dineros estatales del fisco comprometidos, ya sea una empresa privada u otro, deben someterse a ciertas reglas, a unas mínimas reglas de transparencia. En ese sentido, como nosotros como Chile 21 y como sociedad civil vinculada a estos temas, siempre hemos propuesto que tiene que haber una cierta forma, ampliar lo más posible a donde esté el dinero del Estado, la transparencia y el control del Estado respecto del gasto de esos dineros. Nos parece, por ejemplo, que empresas donde el Estado tiene una participación y concesiones específicas, por ejemplo, de provisión de agua, que son monopólicas, o concesión de servicios públicos como las eléctricas, tienen que someterse a un estándar distinto.
porque son empresas de servicio público, de bienes públicos, con participación del Estado o no, pero sí que de alguna forma puedan puedan estar a cargo de ellos a través de una licitación u otra de otro carácter. Es una visión amplia respecto de los sujetos obligados que se dio en discusión en el año 2008. Fue muy fuerte esa discusión, me tocó personalmente seguirla, pero evidentemente la necesidad de poder avanzar y llegar a un acuerdo significó en alguna forma dejar de lado este tema y otros temas, por ejemplo, de los órganos constitucionales que hoy resuelve este proyecto de ley. Yo creo que es una oportunidad, no sería retrasar, creo que volver a discutir estos aspectos como tienen que ver como este, yo creo que es una buena oportunidad para el Senado, para el Congreso, poder avanzar también en una propuesta en tal sentido. Quizás no completamente, no estamos diciendo que las empresas, por ejemplo, que cumplen algún tipo de bien público, estén sometidas a transparencia activa y pasiva, completa, como el resto de los órganos del Estado, pero sí a unos mínimos estándares que pudiese, en este caso, definir el Consejo para la Transparencia. Senador, no sé si le respondí la pregunta. Por su intermedio, señor presidente. No, está bien. Yo te había preguntado algo mucho más, menos complejo. Te estaba pidiendo que si pudieras agrandar la lámina, nada más que eso. Ah, agrandar. Sí, está bien, pero agradezco además todo el comentario que has hecho. Muchas gracias. No sabría cómo hacerlo, senador. Ahora voy a seguir adelante para... Roberto, no te compliques, está bien. Estoy acá haciendo los esfuerzos máximos viendo esto. Ok, muchas gracias. Bueno, valorar el tema de la consolidación de una plataforma de transparencia activa que une todo y bajo el dominio del Consejo para la Transparencia. Hay un tema nosotros tenemos un tema con el tema de la extensión a las corporaciones sin fines de lucro. Y si bien entendemos que debe haber un límite producto de la cantidad de este tipo de entidades a fiscalizar, creemos que 15.000 UTM o 1.500 UTM me parece un poquito restrictivo. Creemos que pudiésemos buscar, que el Senado pudiese buscar algún límite distinto que pueda incluir a corporaciones, instituciones sin fines de lucro que efectivamente son extremadamente relevantes para el ejercicio de ciertos bienes del Estado, bienes públicos. Así que creo que es un punto, no tenemos una cifra específica, pero nos parece que 1.500 UTM es un número un poquito restrictivo respecto para poder efectivamente estar dentro de ese tema. Voy a pasar rápido las láminas porque son cosas que ya María avanzó. Sobre la creación de la división de las Sexpress para llevar adelante temas de integridad pública, este es un antiguo tema en Sexpress. Siempre se ha pensado que lo que fue en algún momento la Comisión Defensora Ciudadana, después se transformó en Comisión de Transparencia, luego se dividió, la volvieron a juntar, más necesitábamos una instancia distinta, con un cierto peso reglamentario, un cierto peso de estudio, una capacidad y existencia en la ley de Sexpress para poder llevar adelante temas de integridad pública, transparencia y derechos ciudadanos. Los últimos 10 años, Sexpress ha estado muy activa en el ámbito de tramitación e implementación de leyes, y nosotros creemos que es una muy buena medida la creación de esta división en Sexpress. Lo que nos preocupa del actual trámite, algunos aspectos que ya tocó María, otros en los que quiero detenerme, que lo que tiene que ver con transparencia activa, esta cosa de publicar, el proyecto habla de publicar la lista de solicitudes de acceso que tramita cada órgano en la página de transparencia activa. Nosotros creemos que no deben ser solo las del último mes, sino que debe haber un consolidado con la mayor cantidad de información posible. Y adicionalmente, y esto es tremendamente importante, debiese establecerse un mecanismo para que los órganos, ante la recurrencia de SAIP específicas sobre un mismo tema, publiquen dicha información en transparencia activa con acuerdo del Consejo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Al Servicio de Impuestos Internos le deben entrar, no sé, el 30 o el 40% de sus SAIP
con información que tiene que ver con aspectos de los mapas por los cuales el Servicio de Impuestos Internos define los impuestos territoriales. Esa es información que está disponible, es efectivamente, mucha gente pide, muchas instituciones consultoras, empresas privadas piden esa información para efectivamente hacer algún tipo de negocio. Nos parece, por ejemplo, que esa información, si ya es tan recurrente, debiese el servicio poderla tener a la disposición en transparencia activa, tener los mapas disponibles. No es necesario que se los pidan a cada rato ni que se abulten la cantidad de información respecto a eso. De ese tipo, como el de impuestos internos, en el Estado hay muchos casos donde los organismos, la administración, hay muchos casos donde los organismos tienen que estar contestando con la misma respuesta cientos y cientos de solicitudes de acceso, en donde la base de la respuesta pudiese estar disponible y de alguna forma resolver eso. Sobre nuevas causales de admisibilidad, ahí hay un punto que se incorpora y fue votado, y que entiendo que en este informe da un inciso segundo al artículo 21, incorporando el proceso de subsanación, las que son ofensivas, manifiestamente improcedentes, solicitudes que son ofensivas, manifiestamente improcedentes, o incluye calificaciones de valor respecto de las actuaciones del órgano del Estado. Es evidente que esto es una barrera del derecho de acceso a información, o sea, no hay ninguna otra lectura posible, porque de alguna forma entrega al servicio la posibilidad de limitar o rechazar fuertemente el acceso a información por una medida discrecional. Independiente de la forma en que se realice la solicitud de acceso, nos parece que en el caso, por ejemplo, manifiestamente improcedentes, debiese ser revisado por esta comisión. Creemos que es una barrera innecesaria al acceso a información, que no se condice con la tradición y la cultura de acceso a información que existe en Chile. Voy a avanzar. Sobre la Comisión de Coordinación de la Ley de Transparencia, el artículo 14 del proyecto de ley, creemos que esta es una tramitación, que en esta tramitación ha quedado en evidencia que los objetivos de esta no están claros para el Ejecutivo. Me tocó personalmente revisar y poder acceder a videos de la tramitación en la Cámara, y la verdad es que los cambios que se han ido produciendo por la tramitación que se produjeron en la Cámara nos demostró en la práctica que el gobierno no tenía claro para qué quería un poco esta comisión de coordinación. Primero, no estaba, en la primera propuesta no estaba el Consejo para la Transparencia. Después, el Consejo de Transparencia funcionaba como invitado y luego funcionaba como secretario ejecutivo. Creemos que para Chile 21 se trata de una instancia confusa, pues si el objetivo es que sea consultiva y de coordinación, creemos que no requiere que sea establecido en la ley. No es necesario que esté en la ley una instancia de coordinación y consultiva entre distintos organismos. O sea, hoy ya en parte la Comisión de Probidad y Transparencia de SECPRES cumple esa función dentro de los organismos de la Administración Central. No me voy a detener en el tema del gobierno corporativo, porque ya María lo abordó bastante bien. Bueno, el punto 5 ya lo que le conteste que equivocadamente al senador Bianchi por su intermedio, señora presidenta, así que voy a volver sobre él tampoco, pero está en el sexto punto el tema de las personas jurídicas sin fines de lucro, que nosotros creemos que, insistimos en que es un monto muy alto para la naturaleza de corporaciones o de personas jurídicas. Por ejemplo, no sé, yo desconozco, pero no sé si 1.500 UTM, por ejemplo, las organizaciones que estamos acá de la sociedad civil, los think tanks de los distintos sectores, maneja más que esa cifra mensual. Creo que es un poquito... nosotros creemos que lo que falta, esto tiene que ver con lo que falta y que no fue discutido, no ha sido abordado por este proceso. Nosotros creemos que en el ámbito de la discusión constituyente que podría abrirse desde el 25 de octubre en adelante, hay temas que deben estar y que posiblemente esta tramitación no los va a resolver. 2. 1.
que nosotros creemos que el Consejo para la Transparencia debiese estar consagrado en la Constitución, un órgano autónomo constitucional, así como otros órganos e instituciones que llevan adelante funciones de promoción y protección de los derechos, como el INDH y la Defensoría de la Niñez. Nosotros nos gusta hablar no solo del derecho de acceso a información. En Chile tenemos que hablar de un sistema de protección de derechos que hoy está absolutamente disperso y que no es capaz de darle respuesta completa y total a todos los ciudadanos frente a los problemas que tienen acceso, no solo de acceso a información, de acceso a bienes y servicios, de acceso a derechos que son inalienables para las personas. En la misma línea, consagrar como derecho constitucional el acceso a información pública, ya se dijo, hay un proyecto en trámite, está detenido, y la idea es que de alguna forma pudiese destrabarse esta reforma constitucional, porque es muy importante, especialmente en algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el acceso a los correos electrónicos. Eso tiene que ver. Los correos electrónicos para nosotros es tremendamente importante. Pero no solo los correos electrónicos, ojo. Aquí el problema ha sido que el Tribunal Constitucional ha dictaminado en doctrina que los correos electrónicos es parte de la vida privada de las personas. Y acá estamos hablando de los correos electrónicos institucionales, por el cual cualquier funcionario público o autoridad trabaja en lo que son los antecedentes respecto de una política, respecto de algún proyecto, de alguna decisión interna dentro del servicio. Es absolutamente distinto. Entonces nosotros creemos que el tema de los correos institucionales debe ser un tema a abordar por esta comisión, señora senadora, por intermedio, señora presidenta. Creemos que es un tema sensible porque efectivamente los correos institucionales, más que hoy los correos institucionales, entendemos que tenemos que hablar de las plataformas por las cuales los funcionarios públicos se comunican para llevar adelante o generar antecedentes respecto de una política o una acción. Porque efectivamente hoy, y se planteó en la Cámara en su discusión, decía mucha gente en los correos ya no se usan los correos institucionales, sino se mandan cosas por Telegram o por WhatsApp. Bueno, nosotros creemos que por el principio de transparencia debiese llegar a todas las plataformas por las cuales los funcionarios públicos, en función de su trabajo, mantienen una comunicación con otro funcionario público respecto de alguna materia. Creemos que todas las plataformas, no solamente los correos institucionales, debiesen estar disponibles en casos muy específicos, quizás posiblemente como se señalaba, presentando algún tipo de presentación muy específica, muy clara respecto de lo que se quiere acceder. No a todos los correos, sino que a un solo correo o a dos correos que tienen relación respecto de la dictación de una política, pero nosotros creemos que ya no bastan solo los correos, senadores. Son las plataformas por las cuales el Estado está haciendo funcionar su toma de decisiones. Y esas plataformas tienen que ver con Telegram, con WhatsApp u otras que están puestas hoy en día como bastante novedosas, ¿no? Tenemos un problema de recursos para la promoción de la ley de transparencia, y eso ha sido histórico. Es lamentable que a 12 años las cifras de conocimiento sigan siendo bajas entre la ciudadanía. La verdad es que, excepto el Consejo, a nadie le interesa promover la ley y que la gente tenga acceso a información. Tenemos un problema que ojalá pudiésemos resolverlo, que en el quinto punto, estoy terminando con estas láminas. Gracias. Es un tema de coherencia con la ley 19.880 para pedir acceso a información del Estado en un trámite de documentos. Hay un uso sustitutivo, excesivo. Nosotros tuvimos acceso a un estudio que se hizo hace algunos años, en que la gente, en vez de usar el trámite normal reglado por la ley 19.880, usa el del acceso a información, solicitud de acceso a información, en cosas tan relevantes, por ejemplo, senadores. Cuando una persona va a un hospital y la han derivado a un consultorio, para poder ser atendida en el hospital, en la hora que le corresponde, tiene que llegar su ficha del consultorio. Si no llega la ficha es porque se perdió en el camino. Y esa persona no puede ser atendida.
¿Qué le dicen en el hospital a esa persona? Pídalo por ley de transparencia y en 2 semanas más va a estar acá su ficha. No parece que el Estado esté en disposición de estar usando esta herramienta tan excesivamente. Por ejemplo, Carabineros tiene un número importante de solicitudes de acceso a información donde los propios carabineros piden acceso a los sumarios a los cuales se le están siendo sometidos. ¿Parece razonable que una persona tenga que estar pidiendo sus propios documentos por los cuales se llegó a una decisión o se está tomando una decisión, en el caso de una institución tan importante como Carabineros, usar la ley de acceso a información, cuando hay otros canales que pudieran ser también tan eficientes? El sexto punto, que tiene que ver un poco con lo que hemos vivido en pandemia. Ya lo decía un poco María, tenemos que ponernos en casos como el actual. En el caso actual, los plazos para acceder a información son excesivos. Cuando se inició el tema de la pandemia en Chile, hicimos algunas solicitudes de información y estas llegaron con 40 días después. 40 días después, la información que nosotros habíamos solicitado no servía de nada, porque se estaban tomando decisiones día a día. Cuando no hay una política abierta de transparencia en datos, se hace muy difícil que la ley sea sensible a esa necesidad de información muy específica. Y eso es la queja que han tenido los especialistas, los científicos que trabajan con datos hoy, es que no están disponibles en formato abierto o sencillamente no están disponibles. Y cuando la ciudadanía necesita saber, necesita contrastar. Y ahí creo que hay un tema que tiene que ver con coyunturas excepcionales como esta. Tenemos que pensar cómo funciona la ley o cómo el Estado se pone al día en temas de datos abiertos para poder efectivamente. Lo que hemos visto ahora ha sido un impedimento no solo a la colaboración de la sociedad civil, para poder en alguna forma respaldar la toma de decisiones civiles, sino el derecho a saber de las personas. Hay información que hasta el día de hoy no está disponible, ni en el informe epidemiológico, ni en el informe diario. Hay información sensible que está en poder del Estado que no es conocida por el... Y con esa información se están tomando decisiones respecto del confinamiento o desconfinamiento de la ciudadanía. Creo que hay un tema ahí que tiene que ver con coyunturas excepcionales y cómo el Estado responde transparentemente ante estas situaciones. Por su intermedio, señora senadora, le quiero agradecer el espacio y no les quito más tiempo. Si hay alguna duda, quedo aquí atento. Gracias. Gracias, don Roberto. Le damos la palabra a don Alberto Prech, que es el director ejecutivo de Fundación Chile Transparente. Don Alberto, tiene usted la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchísimas gracias, señora senadora, y por su intermedio saludar a los senadores de la comisión. Voy a compartir una presentación y también hemos dejado a su disposición desde Chile Transparente una minuta más detallada para tratar de ser bastante específico con algunos puntos que para nosotros son importantes y tampoco ser redundante con varias coincidencias que tenemos con los anteriores expositores. Lo primero que es dable señalar es que este es un camino largo, el de la evolución de la Ley de Acceso a la Información, que no empieza hace 10 años, sino que empieza muchísimo antes, en 1994, y donde Chile Transparente ha tenido por su trayectoria siempre la posibilidad de acompañar este proceso. Y es un proceso que efectivamente ha sido bastante exitoso dentro de los últimos 10 años, y esto se ve en cómo se ha ido instalando en Chile una cultura de la transparencia y del acceso a la información, y esto se puede ver en los datos, en la cantidad de solicitudes de información, también la cantidad de reclamos que hay en el Consejo para la Transparencia, y el intensivo uso que se hace no solamente por parte de nosotros, los entes más especializados en esta materia, sino también por parte de la academia, pero sobre todo por parte de los ciudadanos, sobre todo cuando quieren conocer de materias que son más cercanas a lo que es su diaria relación con el Estado. Pero, sin embargo, a pesar de esta evolución de los 10 años, como decía, esta es una materia que ha sido dinámica y donde la ley chilena ha mostrado algunas falencias. Acá tenemos un estudio comparado que hicimos desde los capítulos de Transparencia Internacional
8 capítulos de Transparencia Internacional de la región, y donde vemos que Chile tiene algunas partes donde efectivamente falta todavía mejorar. Lo primero, y María lo señalaba muy bien, hoy en Chile no existe un derecho fundamental de acceso a la información. Por lo demás, así lo ha interpretado el Tribunal Constitucional, lo que ha llevado a la confusión de tener este principio de publicidad, pero no tener un derecho resguardado, lo cual en algunos casos más extremos genera problemas, y por otra parte, más de fondo, esto no hace también relación con las obligaciones que tiene Chile posterior a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile, en el caso Claude Reyes contra el fisco, en lo cual se nos obligó a tener un derecho fundamental de acceso a la información, y esperamos que ese proyecto de ley, que como bien señalaba María, ha esperado una larga tramitación, pueda dar a la luz. Por otra parte, si bien la ley establece determinados plazos, la práctica ha ido haciendo que estos plazos se alarguen. Una solicitud claramente tiene un plazo de 20 días hábiles para ser respondida por los organismos obligados, pero normalmente cuando la solicitud es un poco compleja, de inmediato te extienden a 10 días más, sin ningún tipo de razón para aquello. Luego tenemos el proceso judicial, el proceso primero en el Consejo para la Transparencia, que debido a la alta demanda muchas veces puede durar varios meses. Luego ir a la Corte de Apelaciones, ya estamos hablando desde la solicitud que vamos en casi 6 meses a 1 año. Y luego, lamentablemente, y en eso voy a ser un poco más específico, se ha hecho un uso abusivo del recurso de queja, por lo cual un acceso a la información por parte de cualquiera de nosotros podría uno tener la respuesta de ser satisfactoria en 2 años. Esto también, si es que no hay intervención del Tribunal Constitucional, también como ocurrió en algunos casos puntuales, pero relevantes. Por lo cual esto debiese clarificarse. Por otra parte, muchas veces hay excepciones, y María daba algunos ejemplos, sobre todo el 426 del Código de Justicia Militar, donde no se cumple con las normativas internacionales de acceso, y que estas excepciones finalmente muchas veces se vuelven, en algunos casos, como una regla general. Insisto, en casos específicos, y María lo mencionó bien, en el caso de defensa, por ejemplo, en algunas materias económicas, en algunas materias sanitarias. El proyecto de ley claramente ha tenido una mejora. Uno agradece que se esté tratando de mejorar algo que ya es parte de una base buena. Claramente el texto que sale de la Cámara de Diputados también mejora la propuesta inicial del Ejecutivo. Sin embargo, nosotros creemos que hay al menos 2 puntos. Nosotros valoramos en general lo que está en la ley, a la creación del portal, que ya está, pero que se ponga en la ley, que se cree esta división de integridad pública y que se fortalezca el rol de la Secretaría General de la Presidencia. Muy importante, viene en esta ley, podría haber ido en otra, pero está muy bien que venga y que se apruebe, que la Contraloría General de la República pueda acceder a cuentas institucionales de los bancarias de los servicios públicos, para que no se repita lo del caso de Carabineros, cuando las cuentas que existían no eran conocidas por la misma Contraloría, pero hay ciertos nudos críticos que nosotros creemos que el proyecto se queda algo obsoleto. Y estos 3 puntos son cómo el proyecto trata la transparencia activa, el gobierno interno del Consejo para la Transparencia, y otros puntos muy específicos. Respecto a lo primero, bueno, nuestra ley establece actualmente en el artículo 7º un catálogo obligatorio que tiene 15 criterios que deben permanecer actualizados siempre en cada uno de los sitios web de los organismos. En lo personal, a mí me ha tocado trabajar junto con la Ley de Transparencia en varios roles, partiendo y por su intermedio saludar al senador Bianchi, que nos tocó estar en el Senado. Yo era asesor de otro senador y nos tocó tramitar parte de esta ley. Luego en la Secretaría General de la Presidencia, y actualmente en Chile Transparente, haber escrito un libro acerca de la historia de la Ley de Acceso a la Información, y uno lo que ve con toda esa historia, que la transparencia activa no es útil para el ciudadano, porque el ciudadano hoy día encuentra este catálogo y la verdad que ahí no encuentra lo que quiere ver, más allá de algunos aspectos que son muy relevantes, como por ejemplo las remuneraciones de los funcionarios públicos, que más bien se utilizan con otros fines que son muy dables y que nosotros también lo utilizamos para, por ejemplo, ver las brechas salariales, etcétera, etcétera. Pero esta transparencia activa no es lo que uno esperaría encontrar en
como cumplimiento de la obligación. Es muy dura, muchas veces en los formatos no adecuados y con información poco útil. Quisiera recordar un caso bastante práctico. Recuerdo una alumna que tuve en la Universidad Católica, que era directora de un hospital en Chiloé, de la localidad de Keilen. Y ella me señalaba que ella tenía un problema, porque ella era la directora del hospital y también era la encargada de efectuar las respuestas a solicitudes de acceso a la información y a transparencia activa, en un hospital que no tiene personal administrativo para poder realizar esto. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y algunas de las cosas que tú subas a transparencia activa, alguien de tu comunidad las consultas son importantes para ellos? Y me decía que no. Uno supondrá que un habitante de Keilen o de cualquier zona aislada quiere saber cuándo viene la ronda médica, quiere saber cuáles son los profesionales que están disponibles, cuándo efectivamente van a estar los medicamentos, etcétera, etcétera. Por lo cual nosotros proponemos desde Chile Transparente un cambio bastante más profundo que seguir agregando a este catálogo de 15, 5, 4, 3 obligaciones más. Y más bien lo que proponemos, que exista una información base y transversal, que la tengan que cumplir todos los organismos de la administración del Estado, todos los organismos obligados, que son el organigrama, las funciones, marco normativo, personal, remuneraciones, y luego un catálogo sectorial, que se puede hacer en convenios respecto al Consejo para la Transparencia con los órganos obligados. Y eso va a permitir que cada 2 años, por ejemplo, se puede ir revisando esta información y se entregue información que sea útil. Porque, por ejemplo, la información presupuestaria y de calidad presupuestaria, ¿no será mejor que le pidamos a la DIPRES que cree un portal de información presupuestaria, como de hecho lo tiene y ha ido mejorando? Hay transparencia presupuestaria, ha sido un gran avance, lo estamos viendo en la discusión del presupuesto y como miembro de la Comisión Especial de Gasto Público hemos visto como en aquellos avances, en vez de que cada organismo tenga que más bien ir viendo, y sobre todo municipios, por ejemplo, cómo entregan esta información y más bien lo podría hacer la DIPRES. O, por ejemplo, en el caso de las compras públicas, y de hecho en la práctica es así, no es que cada órgano esté subiendo sus compras, sino que se conectan al portal de Chile Compra, y Chile Compra entrega esa información bastante más ordenada y bastante mejor. Y lo mismo en el caso de las auditorías de la Contraloría General de la República, que debiese ser la Contraloría que las entrega ordenadas. Por lo cual, creemos que es mucho mejor tener un catálogo base y una transparencia focalizada a cada uno de los organismos, para que así el usuario de un servicio de salud en una zona aislada, cuando entra a la página web del organismo y quiera buscar información, encuentre la información que le es útil y no información que la verdad que es muy dura y que ni siquiera nosotros ocupamos las páginas de transparencia activa para llegar a la información, sino que ocupamos las páginas más bien de los grandes generadores de información. Este es el primer punto, donde creemos que el proyecto falla. Y el segundo, y que creemos que acá debemos profundizar, va en la línea de lo señalado por los anteriores expositores, pero creemos que debiésemos ir más allá, y que tiene que ver con el Consejo para la Transparencia. El profesor Bordalí, el año 2007-2008, cuando la ley estaba promulgándose, a punto de promulgar, redacta un informe a petición de la SECPRES y del Consejo para la Transparencia recién nacido, acerca de la naturaleza jurídica del Consejo para la Transparencia. Ya la conclusión que llega y que yo personalmente comparto es que este es un organismo con características administrativas, pero también con características jurisdiccionales. Y una prueba de ellas es que la forma de remover un consejero del Consejo para la Transparencia es a través de la Corte Suprema. No a través, por ejemplo, de una remoción por parte de quien lo nombró, que fuese en el caso del Senado o del presidente de la República. Y eso hace que este sea un organismo que es de características, y como bien lo decía María, absolutamente técnico. Acá lo que se ve más bien son conflictos de derechos, acceso versus privacidad, acceso versus seguridad nacional, y no conflictos más bien de carácter político. Y el nombramiento político de los consejeros para la transparencia ha funcionado muy bien y hemos tenido muy buenos consejeros que han cumplido con esta doble función. Alejandro Ferrero, por ejemplo, Juan Pablo Olmedo, Jorge Jaraquemada, el actual presidente del Consejo, Gloria de la Fuente, que ha trabajado en estos temas y que hoy día es consejera. Pero lamentablemente hemos tenido otros casos donde han llegado consejeros sin haber tenido ningún tipo de trayectoria en la materia. De hecho, algunos de ellos incluso viniendo de áreas que
uno consideraría debiesen ser incompatibles, como por ejemplo el área del lobby, a el rol de consejero de la transparencia, y más bien por mantener un equilibrio político binominal de 2 y 2, que además hoy día ya no corresponde a la realidad incluso de nuestro sistema electoral, por lo cual esto empieza en el tiempo, y esto lo podemos ver sobre todo dentro de los últimos 2 años del Consejo para la Transparencia, a hacer crisis. Y hace crisis de distintas formas. Crisis, por una parte, por una excesiva politización y problemas del Consejo para la Transparencia, que luego voy a mostrar con ejemplos cómo es importante que este punto se tome en cuenta. Por otra parte, al no haber dedicación exclusiva, un consejero que termina su periodo como presidente, donde tiene la remuneración, el ingreso de un subsecretario, pasa a ser consejero y tiene solamente el ingreso de consejero, que ya es muy bueno. Un consejero gana 2.400.000 pesos por asistir a las sesiones, que es un sueldo que cualquier chileno, la mayoría de los chilenos, sobre todo hoy día, quisiera. Siente que la verdad que ya no tiene mucho más que hacer y renuncia, generando este problema que hoy día tenemos, por lo cual creemos que evidentemente el cargo de dedicación exclusiva es fundamental. Más cuando la renuncia a un consejero, como bien lo decía María, genera el problema de que potencialmente te puedes quedar sin quórum en cualquier minuto. Lo tercero, no existen hoy día inhabilidades de ingreso, como por ejemplo que una persona que realice lobby ante organismos de la administración, y digo lobby, no gestión de intereses, o sea, se dedique al lobby propiamente tal, no pueda, por ejemplo, ser consejero para la transparencia, o alguien que haya sido sancionado por materias de probidad, no debiese ser, y no debiese poder tener la posibilidad ni siquiera de poder postular a ser consejero para la transparencia. Cuarto, que es la regulación del postempleo. De hecho, ocurre en el caso actual que un consejero puede al día siguiente trabajar, por ejemplo, en un estudio de abogados que haga lobby en materia, por ejemplo, de protección de datos personales o de acceso a la información. Concordamos con el mecanismo propuesto por los centros de estudio, que existe un filtro técnico primario, hecha por la alta dirección pública, se le entrega una lista que uno podrá concordar, 5, 10, 3 nombres por cargo a llenar al presidente de la República, y que siga siendo el Senado quien elija, pero dentro de una base de que haya una mínima expertise técnica, es decir, que se haya mostrado, y acá también concuerdo con María, que no es necesario ser abogado, como en nuestro caso, pero que haya demostrado, por ejemplo, un trabajo en la academia, que conozca las materias, que tenga algunas certificaciones. Hay certificaciones en estas materias y en otras, y creemos que eso es importante para que no pase que finalmente lleguen personas que no tienen las competencias técnicas para el cargo. Y como señalaba, esto lo podemos ver, y lo podemos ver y con una fácil lectura de las actas del Consejo para la Transparencia de este año, donde hemos visto que el Consejo para la Transparencia hoy día está en un conflicto cruzado entre consejeros y ex consejeros que es grave. Existen acusaciones en la Contraloría General de la República que hoy día están en pie. Existe un sumario interno que termina con conclusiones bastante graves en el sentido del cumplimiento de las funciones, como por ejemplo llevar al día las actas, que es fundamental que un acta se publique y que se firme en la fecha, porque si no prescriben y pasan algunos plazos. Acusaciones de probidad. Incluso tenemos hoy día en la justicia una acusación por prevaricación contra un ex consejero. Y esto no debiese pasar en el Consejo para la Transparencia. Incluso en el acta que pongo aquí a disposición, la 1079, los dirigentes de la Asociación de Funcionarios señala que ha habido una especie de relajamiento de las normas de contratación y que algunos procesos de contratación finalmente han respondido más bien a criterios más bien políticos que a criterios técnicos en un organismo que es completamente técnico. Y esto hoy día hay que ponerlo en alerta, y hay que ponerlo en alerta hoy día para que no pase lo que ha pasado con otros organismos que tenían gran reputación, pero que lamentablemente han ido perdiendo por estas lógicas de la reputación de la que gozan. El Consejo para la Transparencia es querido por los chilenos, es utilizado por los chilenos, pero claramente en el último tiempo ha tenido problemas que son importantes. Por otra parte,
como señalaba, existen problemas, por ejemplo, de que los mismos consejeros o un mismo consejero no cumplía con el cumplimiento de la ley de lobby, ¿no? No llevaba al día su registro de reuniones, su registro de regalos. Estas cosas podrían parecer un poco nimias, pero para el Consejo para la Transparencia no son nimias. Estamos hablando de quién debe resguardar por el cumplimiento de estas normas. Por lo cual, claramente, no podemos quedarnos a la disposición de un nombramiento meramente político en esta materia. Por otra parte, y para finalizar mi presentación, y como señalé, dejamos una minuta bastante completa, creemos que hay 4 puntos que también son relevantes. El primero, que se avance en la consagración del derecho a acceso a la información. Lo segundo, que no está en el proyecto y que existe en casi todas las materias, que el recurso de queja no pueda ser utilizado. El recurso de queja es un recurso que se utiliza cuando existe una manifiesta infracción en la aplicación del derecho por parte del juez. En este caso estamos hablando de un juez de la Corte de Apelaciones. Pero se utiliza en este caso porque se ha interpretado de que no existe segunda instancia, entonces se habilita la queja. Incluso como era antiguamente, la queja era una nueva apelación, como un recurso de apelación ante la Corte Suprema. Y nos encontramos con que este caso se empieza a repetir en el tiempo, y cuando uno ve las sentencias de la Corte Suprema, nunca hay finalmente un reproche disciplinario a los jueces de apelaciones, sino más bien hay una sentencia de reemplazo o se reafirma lo establecido por la Corte de Apelaciones. Y esto tiene para el solicitante de acceso a la información costos fundamentales, básicamente haciendo que la información, si es que se la llegan a entregar, sea de poca utilidad, y la información tiene que ser útil para el ciudadano, si no. Se nos quedó pegado Alberto. Alberto está paralizado. Él nos debe ver a nosotros, que está convencido que estamos recontra bien, pero él no está activo. No. Tenemos un segundo. ¿Le puede avisar Juan Pablo a su celular que no lo estamos escuchando? Sí, en eso estamos, senadora. Capaz que tenga BTR. No creas, yo tengo Movistar y ando como la mona también, así que no. Yo tengo BTR y es caos BTR. ¿Cómo está, senadora Araya? Bien, que estamos en Constitución, que Así es. un poco más de la cuenta. Juan Pablo. Lo están llamando, senadora. A ver si puede conectarse. ¿Podemos hacer algunos comentarios ya, Presidenta? O entre tanto Sí, vuelve. Por mientras le ofrezco la palabra a los senadores si le quieren hacer algo. Yo no voy a hacer muchas preguntas en realidad, porque la verdad es que ha sido una sesión riquísima desde el punto de vista de sugerencias, propuestas, todo lo demás, ¿no? Yo creo que nosotros tendremos que determinar primero, dentro de las muchas propuestas de modificación de la ley, cuáles son los temas centrales y cuáles tendrán que quedar para algún reglamento o alguna cosa por el estilo. Me parece difícil, por ejemplo, que la solicitud de determinado tipo de información y la forma en que se va a entregar la información y todo eso deba estar necesariamente en la ley. Eso es lo primero. Lo segundo, yo entiendo que, por cierto, las personas con que hemos estado acá son los principales, los mejores representantes de instituciones que tienen una dedicación importante a la transparencia, y por consiguiente podemos tener discusión respecto a los límites. No quiero poner ejemplos, pero por ejemplo, yo creo que poderse meter a la página, al mail de cualquier persona, por muy institucional que sea, que haya tratado cosas personales, yo no creo que sea normal, o sea, no creo que esté bien, creo que eso debería estar restringido.
De lo contrario, mejor pongamos una grabadora a cada funcionario en su escritorio para que grabe todo lo que habla con cualquier persona. Es un ejemplo, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar los límites bien ahí. Y tercero, creo que sí, y la última intervención sobre todo nos ha apuntado a algunas carencias que son importantes, tienen que ver con la probidad de la institución, con la transparencia de la institución encargada de la transparencia, que no deja de ser un detalle fundamental, ¿no? Ya como comentario personal diría que a lo mejor si nombraran consejeros de la tercera edad, seguramente tendrían mucha gente muy respetable y de mucha calidad que no tendría que responder por el trabajo que va a hacer después de dejar la institución, ¿no? Pero eso es un aviso solamente. Sí. Y que dice algo en relación también con lo que estuvimos viendo en un proyecto anterior, acá que es el de integridad pública, y yo comparto con usted, hay que buscar el justo equilibrio entre el derecho a información de toda la ciudadanía, de todas las personas, y el resguardo de los datos personales. Yo creo que ahí está el gran tema. Comparto con el fortalecimiento que hay que hacer al gobierno corporativo, que tiene que ser un ente que dé seguridades a todo el mundo y que sea eminentemente técnico. Creo que... Dígame. Una pregunta que le iba a hacer a Roberto Amaro, esto del derecho constitucional, o sea, entre las garantías individuales, finalmente, eso son las garantías constitucionales, de tener información pública, ¿se parece realmente a esta idea que alguna vez que todos tenían como el medio ambiente es un tema muy fundamental? Todas las personas tienen un derecho constitucional, ¿no? El medio ambiente tiene derecho a reclamar sus derechos, ¿no? Yo creo que es complicado eso, porque en realidad lo que tiene la gente, lo que nosotros estamos preocupados sobre todo es garantías individuales o garantías de grupo, y no de poner en la Constitución como se pone el derecho a la educación o el derecho a la salud, el derecho a la información pública. Me parece un poco, yo creo que la Constitución tiene que garantizar la información pública, pero incluirlo en los derechos, en las garantías constitucionales, la verdad que me parece, por lo menos me gustaría discutirlo un poquito más. Sí, bueno, y recordar también el artículo 8 de la Constitución, que ya hoy día señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Exacto. Que es un reconocimiento general. Ahora, sí comparto de lo que se han dicho, que la posibilidad de ampliar el listado de transparencia activa. A mí me parece eso bastante interesante, y también, no recuerdo cuál de los tres señalaba, parece que fue Roberto, ¿no es cierto?, que hay materias, o sea, si uno hiciera una estadística, una revisión de todo lo que a cada servicio se le pregunta, hay materias que son muy reiteradas en solicitud de información, que por lo tanto, obviamente, debiera pasar a ser obligación de que esté permanentemente publicada, que además le ahorraría trabajo al servicio en vez de tener que publicarla cada vez o entregar la información cada vez que se les solicita. Es un gran tema todo esto de la información, pero comparto que hay que avanzar hacia allá. Ofrezco la palabra a los señores senadores. Presidenta. Rodrigo. Quería también a María y a Roberto, por el otro lado de la medalla, yo le escucho mucho a, no sé, directores de hospitales, ese tipo de instituciones, que casi viven, por supuesto que deben estar exagerando, pero me dice yo, casi mi única pega es estar contestando todo tipo de solicitudes, que además buscar los papeles que no están informáticamente, entonces finalmente es lo ven como una carga casi, no sé qué palabra ocupar, pero una carga gigantesca y desproporcionada. Entonces, no sé si ustedes han hecho el análisis de cómo hacer que toda nuestra obvio y natural empeño, porque la transparencia sea un hábito en nuestro país, no se transforme en una carga burocrática que termine finalmente impidiendo el normal funcionamiento de un servicio, particularmente un servicio, estos casos que a mí más me cuentan, están vinculados a la salud. No sé si le han dado una vuelta a cómo hacer esto más, no sé si la palabra es eficiente, lógico, poner ciertas cortapisas, en fin. Eso.
Senadora Araya, antes de darle la palabra a Roberto, que quería contestar, no sé si quiere hacer alguna consulta. No, No, presidente. Gracias, senador. Roberto, tiene la palabra, que también ya se nos está acabando. Responder muy específicamente al senador Galilea, que creo que se entiende un poco el problema que tenemos en algunas partes, específicamente lo que tiene que ver con la modernización de los servicios. Por ejemplo, tuvimos en algún momento una sobrecarga, por ejemplo, sobre los compines. Los compines, cuando estaban en la etapa de los archivos, era una complicación para ellos. Efectivamente, la recarga frente al jefe de servicio y los equipos que trabajaban en buscar la información era muy compleja. Oye, hay un avance en los compines muy potente en términos de modernización del Estado. El Estado los gobiernos han hecho un esfuerzo por efectivamente dotar a los compines de eso. Los hospitales también. Hay un proyecto que está en marcha en algunas partes, que es el tema de la ficha electrónica. Yo le decía respecto al tema de que los propios hospitales promueven que las personas soliciten su información a través de la Ley de Acceso a Información Pública, porque es la única forma que esas personas van a poder recibir su documento. Si lo piden así en la OIRS del hospital y dicen, oiga, yo quiero acceso a mi documento, el documento no va a llegar. Y tiene que ver con su salud. Y efectivamente hay un problema ahí en algunos hospitales funcionan muy bien, otros no. Tiene mucho que ver también con cómo se lleva adelante la descentralización, pero efectivamente en los hospitales hay una sobrecarga respecto de temas de transparencia, pero tiene que ver con su propio estado de modernización. Y tiene que ver con que la gente usa el atajo de la Ley de Acceso a Información Pública para resolver sus problemas. Y no solamente en los hospitales. O sea, yo le decía, en Carabineros están recargadísimos de solicitudes de acceso a información de los propios carabineros. De los propios carabineros que quieren conocer documentación respecto de algunos procesos en los cuales están involucrados. Y así en distintos servicios. Entonces, esa información está en manos del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Es un estudio que se hizo hace 3 o 4 años. Es un estudio donde se demostró que efectivamente hay áreas donde efectivamente nos estamos recargando producto de cierta incapacidad de poder modernizarnos. Pero en la medida que se moderniza, un servicio responde mucho más rápido y es mucho más eficiente y menos carga para el servicio mismo. Senador. Gracias, Roberto. Yo creo que también eso pasa por algo que, María, usted decían también, que es la modernización de los archivos de los servicios públicos. Efectivamente, de repente cuando tienes que ir, muchas veces no está en el servicio, tienes que ir a otro lugar a buscar la información, a buscar entre papeles, en fin, pero no sé si eso sea... Mire, Alberto, ahí se pudo reconectar. No, parece que no, lo perdimos. Sí, no, estoy conectado, pero estoy colgado donde una vecina, así que agradezco a mi vecina que me prestó internet. Le damos la palabra para que puedas cerrar. Te podríamos invitar, a lo mejor estaba súper buena tu presentación, si nos pudieras acompañar en la próxima sesión, porque ahora ya estamos llegando al término, pero te doy la palabra para que puedas concluir en la presentación de hoy. No, parece que la vecina no le dio internet. Parece que la vecina también tiene BTR. O la vecina no está tan contento con el vecino. Esa es la otra. Estamos ahí complicado. Ya, pero yo... Aparece el conectado, pero no... Bien, debido a la hora, yo quiero agradecer las presentaciones, como le dije a María, a Roberto, que nos las hagan llegar a la Secretaría para tenerlas para el análisis. Ahí está. ¿Alberto? Sí, disculpe, señora senadora, presidenta. No, básicamente yo estaba terminando la presentación y el punto que me había quedado era la importancia de que no exista una revisión judicial más allá de la reclamación ante la Corte de Apelaciones, y que por otra parte es muy importante entender de que
esta es una herramienta fundamental para el involucramiento ciudadano en las materias del Estado. Y que este proyecto de ley, si bien avanza en muchísimos aspectos procedimentales que agradecemos, todavía no logra generar esa visión sistémica de entender de que el principio de transparencia efectivamente no es solamente un principio, sino que un derecho fundamental y que debe ser resguardado por el bien del Estado y también, por supuesto, por el bien de nosotros los ciudadanos y por supuesto quedo abierto a algún tipo de pregunta o comentario que se pueda realizar. Muchas gracias, Alberto. Debido a la hora, terminamos justo, son las 14 horas, seguramente los vamos a volver a invitar para hacerle más consultas y dudas y que probablemente nos ayuden a lo mismo que los otros invitados, ¿no es cierto?, tener acceso a sus presentaciones. Agradecemos también a Alberto la minuta que usted nos hizo llegar. Así que, habiendo tratado las materias de la tabla de este día, levantamos la sesión. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Presidenta.